Exploremos varios conceptos históricos que se han utilizado para sostener y validar la teoría de la evolución. Confío en que estos hallazgos y acontecimientos históricos clave, que han sido decisivos para conformar mi propia perspectiva, ayuden de forma similar a otros a cuestionar y, en última instancia, rechazar por completo esta teoría. Al descartar esta teoría obstruccionista, podemos eliminar las barreras que dificultan nuestra búsqueda de la verdad, liberándonos de las limitaciones que imponen. Esta liberación nos permite trascender la idea de que la diversidad de formas de vida complejas del mundo es simplemente el resultado del tiempo y el azar. Esta teoría científica predominante representa un obstáculo importante, que impide nuestra capacidad para ir más allá de las limitaciones de una filosofía naturalista inherentemente y defectuosa. Limita nuestra comprensión global y nos impide abrazar la profunda comprensión de que una fuerza creativa más allá de la comprensión dio forma al mundo que habitamos y es la única autora de todas nuestras experiencias. Para empezar, presentaré algunas de mis citas favoritas que he ido acumulando a lo largo de los años y que reflejan mi propio examen, consideración y eventual rechazo de esta teoría. Irónicamente, empecemos nada menos que con el propio Charles Darwin, el célebre pionero de la teoría de la evolución, que presentó sus ideas en 1859 a través de su obra fundamental, El origen de las especies. Charles Darwin dijo, suponer que el ojo, con todos sus inimitables artificios para ajustar el enfoque a diferentes distancias, para admitir diferentes cantidades de luz y para corregir la aberración esférica y cromática, podría haberse formado por selección natural, me parece, lo confieso libremente, completamente absurdo. Louis Bonheur dijo, la evolución es un cuento de hadas para adultos. Esta teoría no ha ayudado en nada al progreso de la ciencia. Es inútil. Malcolm Muggeridge dijo, yo mismo estoy convencido de que la teoría de la evolución, especialmente hasta qué punto se ha aplicado, será uno de los grandes chistes de los libros de historia del futuro. La posteridad se maravillará de que una hipótesis tan endeble y dudosa pudiera ser aceptada con la increíble credulidad con que lo ha sido. El Dr. Colin Patterson dijo, nadie ha producido jamás una especie por mecanismos de selección natural. Nadie se ha acercado jamás a ello. Y la mayor parte de la argumentación actual del neodarwinismo gira en torno a esta cuestión. Adnan Oktar dijo, la complejidad y la complejidad de los organismos vivos no pueden explicarse únicamente por el azar y los procesos naturales. Debe haber una inteligencia superior detrás de su creación. La teoría de la evolución, formulada por Charles Darwin, postula que todas las especies de organismos han descendido de un antepasado común a través de cambios graduales, durante largos periodos de tiempo, encapsulados en 4 conceptos primarios. 1. Descendencia con modificación. Las especies cambian con el tiempo y surgen nuevas especies a partir de otras preexistentes mediante un proceso denominado descendencia con modificación. 2. Selección natural. El motor de la evolución es la selección natural. Los individuos con rasgos ventajosos tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir estos rasgos a las generaciones futuras. 3. Ascendencia común. Todos los organismos vivos comparten un antepasado común, y la diversidad de la vida en la Tierra es el resultado de la ramificación y diversificación a lo largo de millones de años. 4. Gradualismo. La evolución se produce gradualmente a través de la acumulación de pequeños cambios durante largos periodos de tiempo, que conducen a la formación de nuevas especies. La teoría de la evolución postula que la diversidad y complejidad de la vida pueden explicarse por procesos naturales sin necesidad de intervención sobrenatural. Sin embargo, persisten considerables dudas sobre el concepto fundamental de que una especie pueda transformarse gradualmente en otra completamente distinta a lo largo del tiempo. El escepticismo se ve alimentado por ejemplos históricos que a menudo se basan en interpretaciones muy especulativas, que requieren un grado significativo de fe para ser consideradas plausibles. En lugar de clasificar ciertos descubrimientos como especies completamente nuevas o simplemente pequeñas variaciones dentro de especies existentes, a menudo se etiquetan como formas transicionales. Este etiquetado es una práctica común entre los evolucionistas que intentan establecer conexiones intermedias en la cadena evolutiva. Este proceso totalmente especulativo constituye la base de la teoría, sugiriendo, por ejemplo, cómo una especie acuática podría sufrir una serie gradual de transiciones durante un largo periodo a través de generaciones sucesivas, convirtiéndose finalmente en un animal terrestre. Esto implica un proceso gradual en el que un organismo experimenta una reducción o pérdida de rasgos acuáticos distintivos, que se vuelven menos ventajosos en el agua,
mientras que simultáneamente desarrolla rasgos totalmente nuevos que están específicamente adaptados para la supervivencia en un entorno terrestre no acuático. Sin embargo, es esencial reconocer las complejidades inherentes a la adopción de esta teoría. La teoría exige la aceptación de innumerables saltos de fe, pasando por transiciones de una forma a otra sin aportar ningún mecanismo biológico o químico demostrado que explique la viabilidad de tales transiciones. Simplemente se nos pide que sigamos el juego por confianza ciega para mantener la cohesión de esta teoría naturalista. El propio Charles Darwin reconoció la importancia crucial de hallar pruebas de formas transicionales en la naturaleza, lo que comúnmente se conoce como registro fósil. Admitió que sin esas pruebas su teoría se consideraría inadecuada. A pesar de las investigaciones en curso, el registro fósil sigue adoleciendo de importantes deficiencias, lo que ha supuesto un obstáculo fundamental para apoyar esta teoría desde sus inicios. Cuando se han descubierto supuestos eslabones perdidos, se han visto empañados por numerosos casos de fraude y falsificación. Estas falsificaciones históricas han dañado la credibilidad de la teoría evolucionista, revelando hasta dónde están dispuestos a llegar algunos evolucionistas para apoyar opiniones naturalistas. Aunque el concepto de una serie secuencial de formas transicionales puede parecer lógico y convincente cuando se representa mediante imágenes como la conocida ilustración del mono al hombre, es crucial reconocer las intrincadas complejidades y los importantes retos de plausibilidad que conectan estas transiciones. Este reconocimiento apunta al considerable grado de fe necesario para que la teoría de la evolución sea firmemente aceptada. A lo largo de la historia, numerosos casos de fraude confirmado y reconstrucciones creativas han tenido como objetivo intentar identificar los eslabones perdidos en la historia de los orígenes humanos. Sin embargo, todos los intentos han fracasado en última instancia. A medida que avanzamos, la construcción de un caso convincente contra la teoría de la evolución requiere que pongamos de relieve la amplia gama de especulaciones que tratan de apoyarla, así como una historia repleta de fraudes y engaños. Al examinar estos casos, resulta evidente que sobrepasan los límites de la credibilidad, rozando lo imposible, por lo que resulta excepcionalmente difícil considerar seriamente la validez de tales afirmaciones y de la teoría en general. Este debate subraya la importancia de llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las pruebas propuestas, en lugar de limitarse a aceptarlas como científicamente válidas y dignas de consideración. Subraya la necesidad de mirar más allá de las ilustraciones y representaciones persuasivas que podrían hacernos creer que hemos visto pruebas concluyentes. Deberíamos animarnos a examinar más a fondo la narración completa antes de sacar conclusiones firmes y afirmar que hemos examinado a fondo las pruebas. Si nos fijamos en casos históricos, se han dado numerosos casos en los que científicos y defensores de la teoría de la evolución han utilizado falsificaciones hábilmente elaboradas y suposiciones altamente especulativas en sus esfuerzos por apoyar esta teoría naturalista. Estos incidentes reiteran la necesidad de vigilancia y escrutinio minucioso en la investigación científica, advirtiendo contra la aceptación basada únicamente en la confianza ciega. Propuesta por el biólogo alemán Ernst Haeckel, la teoría de la recapitulación sugería que el desarrollo de un organismo individual, la ontogenia, recapitula la historia evolutiva de su especie, la filogenia. Según esta teoría, las etapas del desarrollo embrionario de un organismo reflejan las etapas evolutivas que atravesaron sus antepasados. La embriología moderna y la biología evolutiva han revelado que la relación entre ontogenia y filogenia es mucho más compleja de lo que propuso Haeckel. La teoría de la recapitulación de Haeckel ha sido ampliamente desacreditada y ya no es considerada exacta por ninguna parte de la comunidad científica mundial. El trabajo científico de Ernst Haeckel, en particular las ilustraciones de embriones que presentó para apoyar su teoría de la recapitulación, se enfrentó a intensas críticas por parte de sus colegas. Acusado de manipular y exagerar sus dibujos para reforzar su teoría de la recapitulación, Haeckel fue declarado culpable de mala conducta científica durante un juicio celebrado por sus colegas. El veredicto confirmó que sus ilustraciones no reflejaban el aspecto real de los embriones. Esta controversia minó la credibilidad de Haeckel y provocó la pérdida de apoyo a su teoría de la recapitulación dentro de la comunidad científica. Tras el juicio, se citó a Haeckel diciendo: la gran mayoría de los diagramas de los mejores libros de texto, tratados y revistas de biología incurrirán en el mismo grado de falsificación, ya que todos ellos son inexactos y están más o menos retocados, esquematizados y construidos. Los primeros restos neandertales reconocidos se descubrieron en el valle de Neander, cerca de Düsseldorf, Alemania, en 1856.
unos canteros encontraron una calota craneal, varios huesos de extremidades y otros fragmentos. Curiosamente, estos descubrimientos coincidieron con los trabajos de Charles Darwin sobre el origen de las especies. Se afirma que los neandertales son parientes cercanos de los humanos modernos. A día de hoy, en revistas académicas y libros de texto aparecen dibujos reconstruidos de este hombre de Neandertal y se afirma que es un eslabón evolutivo perdido. Sin embargo, lo cierto es que nunca se ha demostrado que los restos de los llamados neandertales sean más diferentes de los humanos modernos que un asiático de un caucásico o un inuit de un aborigen. Además, el tamaño del cráneo muestra que su cerebro era un 13% mayor que el cerebro medio del hombre moderno, lo que hace imposible que fuera un intermediario entre el hombre moderno y el simio. Incluso la revista Time de 1971 afirmó que el primitivismo del hombre de Neandertal era injustificado, que podía caminar por la calle sin ser reconocido. Un escritor llegó a comentar que los historiadores del futuro podrían declararnos a todos locos por no haber detectado y refutado este increíble desatino con la determinación adecuada. Uno de los principales defensores del hombre de Neandertal como especie auténtica fue Rainer Pross, un antropólogo y exprofesor alemán que acaparó la atención por su implicación en un fraude científico relacionado con restos neandertales. Pross afirmaba haber descubierto y analizado varios fósiles neandertales importantes, entre ellos el famoso hombre de Heidelberg. Sin embargo, más tarde se reveló que Pross había manipulado la datación de estos fósiles y facilitado información inexacta sobre su antigüedad. Las investigaciones sobre el trabajo de Pross descubrieron numerosas irregularidades e incoherencias. Se descubrió que Pross había incurrido en prácticas fraudulentas, como tergiversar el origen y la edad de los fósiles. Como consecuencia, su reputación científica se vio gravemente dañada y su trabajo fue objeto de un intenso escrutinio. A principios del siglo XX, el médico y paleontólogo holandés Eugene Dubois descubrió especímenes fósiles en la isla indonesia de Java. Cabe señalar que Dubois había estudiado anteriormente como aprendiz con Ernest Haeckel, el evolucionista implicado en los elaborados engaños descritos. Dubois afirmó haber encontrado importantes restos en el yacimiento de Trinal, junto al río Solo, entre ellos un cráneo, un hueso de pierna, un fragmento de mandíbula y 3 dientes. En un principio, bautizó el fósil como Pithecanthropus erectus, sugiriendo que representaba una forma intermedia entre los simios y los humanos, a partir de la cual construyó el hombre de Java, de aspecto simiesco. A los 10 años de su descubrimiento, el hombre de Java fue el tema principal de más de 80 libros y artículos sobre evolución, y finalmente recibió el nombre de Homo erectus. Hankane Graf, autor y presentador de programas de entrevistas, escribió, curiosamente, algunos de los dientes eran viejos y otros jóvenes. Los huesos pertenecían a simios, hembras y machos. Era un conglomerado interesante. Y la razón por la que la gente no se dio cuenta es porque el hallazgo de Dubois se ocultó a los estudiosos durante unos 30 años. También ocultó el descubrimiento de restos humanos modernos, que se hallaron en el mismo estrato que el hombre de Java. Por supuesto, eso habría arruinado sus afirmaciones de que el hombre de Java era el antepasado de los humanos actuales. Finalmente, se ejerció suficiente presión sobre él como para que se permitiera examinar los huesos reales. Se descubrieron las discrepancias y, finalmente, la América Ilustrada, así como el mundo entero, descubrieron que se trataba de un engaño. Se descubrió que los dientes del hombre de Java eran de distintas edades y que los huesos eran una combinación de restos humanos y de simios, incluido el cráneo de un gran gibón. Rudolf Virchow, que fue profesor de Ernest Haeckel y el mayor experto en patología de su época, hizo la siguiente declaración: en mi opinión, esta criatura era un animal, un gibón gigante de hecho, y el hueso del muslo no tiene la más mínima conexión con el cráneo. Muchos expertos, incluido él mismo, llegaron a la conclusión de que el hueso del muslo es indudablemente humano, mientras que la calota craneal y los dientes se atribuyen a un primate. La historia del hombre de Piltdown gira en torno a un notorio engaño arqueológico ocurrido a principios del siglo XX. El descubrimiento tuvo lugar en 1912 en Piltdown, Inglaterra, cuando Charles Dawson, un arqueólogo aficionado, afirmó haber encontrado restos de un antiguo homínido. Los hallazgos se presentaron como un eslabón perdido entre simios y humanos, lo que suscitó una gran atención por parte de la comunidad científica. Los supuestos fósiles del hombre de Piltdown incluían un cráneo humano con una mandíbula simiesca, junto con otros fragmentos óseos y dientes. En un principio,
El descubrimiento tuvo una gran aceptación y se consideró un gran avance en la comprensión de la evolución humana. Sin embargo, en las décadas siguientes surgieron sospechas sobre la autenticidad del hombre de Piltdown. En 1953, se reveló que los especímenes del hombre de Piltdown eran una elaborada falsificación. En 1953, los fósiles fueron identificados de forma concluyente como un compuesto de antiguos fragmentos de cráneo humano, una mandíbula de orangután y dientes de chimpancé, molares y premolares, que fueron limados para hacerlos más parecidos a los humanos. Además, los huesos fueron tratados químicamente y teñidos para darles un aspecto envejecido. Quedó claro que el engaño fue meticulosamente planeado y ejecutado. El engaño del hombre de Piltdown tuvo un impacto significativo en el campo de la paleoantropología. La identidad del autor del engaño sigue siendo incierta, siendo Charles Dawson el principal sospechoso, aunque puede haber otros implicados. En 1922 se descubrió un único diente en la formación Snake Creek de Nebraska. Algunos científicos, entre ellos Henry Fairfield Osborne, paleontólogo estadounidense y presidente del Museo Americano de Historia Natural de 1908 a 1933, especularon con la posibilidad de que perteneciera a un antepasado humano primitivo. Osborne incluso hizo una reconstrucción artística del aspecto que podrían haber tenido el hombre de Nebraska, su mujer y su hijo, basándose en un solo diente, lo que vuelve a poner de relieve lo mencionado anteriormente sobre la amplia gama de especulaciones. Sin embargo, excavaciones e investigaciones posteriores revelaron que el diente pertenecía en realidad a un mamífero extinto parecido al cerdo, y no a un antepasado humano. La identificación errónea del diente como prueba de la evolución humana pone de relieve otro caso de especulación prematura y bastante extrema basada en pruebas limitadas. Esto pone de relieve la naturaleza omnipresente de tales intentos a lo largo de la historia de establecer supuestos eslabones perdidos en la cadena evolutiva humana. Lucy fue descubierta en 1974 en la región etíope de Afar por el paleoantropólogo Donald Johansson y su equipo. El hallazgo representaba un esqueleto relativamente completo de un supuesto antepasado humano primitivo, que se afirmaba vivió hace aproximadamente 3,2 millones de años. Lucy pertenecía a la especie Australopithecus afarensis, que presentaba una combinación de características simiescas y humanas, y se afirmaba que caminaba erguida. Ha habido numerosas controversias y debates en torno a la clasificación e importancia de Lucy. Por ejemplo, se afirma que Johansson no permitió que otros científicos examinaran los huesos de Lucy hasta 1982, 8 años después del descubrimiento. Algunos afirman que, a medida que se han ido encontrando y examinando más esqueletos de Australopithecus, muchos evolucionistas importantes consideran ahora que Lucy es simplemente un tipo extinto de simio, similar a los chimpancés pigmeos modernos, y no un antepasado humano directo. En mayo de 1999, la revista científica francesa AV publicó un artículo de portada titulado Adiós, Lucy. El artículo hablaba de cómo Lucy, considerada en su día el fósil más famoso de Australopithecus, había dejado de considerarse la raíz de la raza humana, y entre comillas, debía eliminarse del supuesto árbol genealógico humano. En 1982 se descubrió en la localidad española de Orce un fragmento de cráneo conocido como el hombre de Orce. En un principio se creyó que pertenecía a un antepasado humano de hace aproximadamente 1,8 millones de años, pero posteriormente el fragmento de cráneo no pudo corroborar sus afirmaciones altamente especulativas sobre tal antigüedad. Estudios posteriores y la reevaluación del fósil indicaron que es más probable que perteneciera a un antiguo asno que a un antepasado humano. La identificación exacta del fragmento sigue siendo objeto de debate e investigación científica. El descubrimiento del cráneo del hombre de Orce, que en su día se consideró un hallazgo importante relacionado con los primeros humanos, se considera ahora más probable que esté asociado a otros animales extinguidos o que sea un artefacto de procesos geológicos. La teoría de la evolución como explicación de la macroevolución, según la cual una especie puede convertirse en una nueva especie, nunca se ha observado directamente. En cambio, las pruebas observables apoyan la microevolución, que se refiere a pequeños cambios dentro de una especie basados en variaciones sutiles, como las adaptaciones graduales en el tamaño de los picos entre las aves. Es importante reconocer que la microevolución opera dentro de un marco muy limitado y sigue siendo el alcance de lo que se ha confirmado científicamente hasta la fecha. A lo largo de la historia, los evolucionistas han realizado persistentes esfuerzos, muchas veces fraudulentos como hemos visto, para intentar salvar lagunas muy poco plausibles dentro de la teoría de la evolución.
Estos intentos pretenden establecerla como una explicación válida y científicamente respaldada de la evolución gradual de los organismos unicelulares simples a la diversa y compleja variedad de formas de vida que observamos hoy a nuestro alrededor. Tal vez no haya mayor ilustración de las profundas complejidades que el proceso de fusión de un espermatozoide con un óvulo, que pone en marcha el extraordinario viaje que lleva a la creación de un ser humano completo. El intento de aplicar la ingeniería inversa a mecanismos tan complejos pone de manifiesto los enormes abismos de comprensión que aún deben atravesarse para respaldar científicamente los conceptos evolutivos. Consideremos la multitud de maravillas que surgen. La intrincada complejidad de unos ojos que perciben el mundo, unos oídos que captan la sinfonía del sonido, un sistema olfativo que distingue los sentidos más sutiles, un esqueleto robusto que proporciona estructura, un sistema circulatorio que coordina el flujo de sustancias vitales junto con un sistema nervioso meticulosamente interconectado que culmina en un cerebro plenamente consciente en el centro. La complejidad de todo ello parece ilimitada, y nos deja asombrados ante el maravilloso enigma que representa la vida y cómo es posible que llegara a existir, especialmente si intentamos explicarlo a través de procesos evolutivos en lugar de a través de la obra de un autor creativo. Espero sinceramente que considere la posibilidad de adoptar la perspectiva de un diseño inteligente intencionado en lugar de confiar únicamente en la ciencia especulativa o de depositar una confianza inquebrantable en procesos impulsados puramente por el azar y la coincidencia, incluso a través de vastas extensiones de tiempo. No olviden compartir el vídeo, darle like y suscribirse para no perderse los próximos vídeos. Un saludo a todas y todos, sigamos creciendo en conciencia.